Segovia, where shopping meets history. Bienvenidos al podcast Segovia, where shopping meets history. En Segovia no solo hay monumentos, también hay mucho arte. Para hablarnos de artesanía, hemos invitado a Ana Isabel San Hipólito, dueña fundadora de Vitrex. Ella nos habla sobre reflejos de tradición, el vidrio artesanal como esencia de Segovia. Segovia es mucho más que historia, monumentos, patrimonio, es también industria y comercio local. Y hoy estamos con una de esas representantes de tradición que le dan mucho peso a lo que es la ciudad de Segovia y que nunca se debería perder, el arte del vidrio en Segovia. Ella es Ana Hipólito, que es artesana y fundadora de Vitrex, que es un taller especializado en el desarrollo de piezas de vidrio. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias por este ratito de tu tiempo, donde vamos a compartir pues un poquito de tu historia, a conocer un poquito más tu pasión y a ver cómo tu actividad está influyendo dentro de la ciudad de Segovia. Ana, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a este sector? ¿Cuándo empezaste con Vitrex? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, pues precisamente ahora en el próximo enero, en el 2025, hace 33 años de fundación del taller. Se dice pronto, 33 años son muchos años. Sí, en el 1992 formamos el taller. ¿Cómo te nació esta pasión por el vidrio? Bueno, pues fruto de la casualidad, del azar. Después de finalizar mis estudios, pues en un periodo de espera me apunté al INEM, como otras muchas personas, y allí nos llamaron de una escuela taller, la escuela taller de la Diputación, en el año 89, me parece, sí. Y bueno, pues en la escuela taller de la Diputación donde conocimos varios oficios, y entre ellos el oficio de vidriero. Y después de 2 años y medio, 3 años de formación como vidrieras, pues cuando terminó la escuela decidimos montar un taller, Vidrieras Vitrex. Ahí nació la pasión por el vidrio. Fue todo casualidad, fue todo azar, pero desde entonces ha sido nuestro trabajo y sigue siéndolo. ¿Cuál es tu balance de estos 33 años? ¿Lo volverías a hacer? Sí. Sí, lo digo siempre, volvería a emprender siempre y volvería con el vidrio, sí. Y el balance, bueno, pues como en todos los oficios artesanos, épocas buenas, épocas malas, pero bueno, pues de todas hemos logrado salir, a veces, bueno, pues a costa de mucho esfuerzo, pero bueno, seguimos trabajando y muy contentos. O sea, el balance, por supuesto, positivo, y claro que volvería siempre a este oficio, a esta pasión y a esta vida. Es otra manera de... Es que yo no lo considero casi ni un trabajo, es casi una pasión. Entonces, bueno, pues lo puedo entender de esa manera. Eso es lo bueno que tiene el trabajar en cosas que a uno le gustan de verdad y que forman parte de su día a día, ¿no? Y es tan importante porque si no aguantar tantísimos años es muy complicado y muy difícil. ¿Qué tipo de objetos en vidrio hacéis en el taller? Nuestro taller es de vidrieras. Nosotros fabricamos vidrieras artísticas, ¿vale? Tanto vidrieras emplomadas como vidrieras en técnica de Tiffany o vidrieras en técnica de fusin, vidriera pintada. Pero también digamos que un 60%, un 50% de nuestro trabajo es restauración de vidriera histórica. Trabajamos mucho pues restauración y no solo en Segovia, obviamente, sobre todo pues Madrid y bueno, en toda España. Y luego, aparte de la realización de vidrieras y restauración, pues también realizamos objetos de decoración en vidrio. Y también, aparte, realizamos cursos de vidrieras. Eso esa es la base, ¿no?, del taller. Bajo tu punto de vista, ¿qué papel crees que cumple
en este caso tu labor artesana dentro de lo que es todo el entramado empresarial de Segovia. ¿Crees que es una pieza fundamental desde el punto de vista de la conservación y perpetuación de algo que es tradicional y ancestral? ¿Crees que se sigue demandando este tipo de servicios? ¿Crees que aporta a esa parte de historia de la ciudad? Pues bueno, tú lo has dicho, todo lo que has dicho te lo copio. Efectivamente, no es un comercio de día a día, ¿vale? Que compras todos los días. Son piezas que no son reemplazables, son eternas. Y tanto en obra nueva como en restauración, si este oficio de vidriero desaparece, pues todas las vidrieras que existen en los templos o en edificios civiles históricos, bueno, pues no va a haber quien las restaure. O sea, entonces es, bueno, pues intentar mantener este patrimonio cultural, artístico que tenemos en Segovia, en la provincia y en toda España. Y ese es nuestro oficio, trabajar para preservar ese patrimonio y luego, en otro tema, pues intentar hacer ver y hacer demostrar que las vidrieras no solo están en el marco de las catedrales, sino que también tienen otro marco, ¿vale? Puede ser escultórico, arquitectónico, en obras contemporáneas y, bueno, totalmente adecuadas a cualquier tipo de decoración. Y eso es lo que estamos trabajando también con arquitectos, interioristas, decoradores, etcétera, que los están integrando en sus nuevos proyectos. Uh-huh. Cuando llegan visitantes a vuestro taller, ¿cuál es la reacción? Les encanta. Sí, ¿no? Les gusta mucho, sí. Aparte de la ubicación en la que estamos ahora mismo, que es excelente, en cualquier estación del año, bueno, pues el taller, aunque es pequeñito, pero es muy agradable, es lo que nos dicen, qué sitio, qué maravilla encontrarte esto cuando estás caminando o estás paseando, o sea, no solamente cuando vienen ya porque saben lo que quieren y no se buscan, no, pero se encuentran, bueno, pues con objetos hechos a mano, uh-huh, que afortunadamente se están valorando mucho otra vez, y bueno, con piezas únicas y que están hechas con mucho cariño. Entonces, bueno, también les gusta ver cómo trabajamos, cómo nos desenvolvemos, cómo cortamos el vidrio, cómo emplomamos. Uh-huh. Se sorprenden, sí, sorprenden. De todas las nacionalidades, sí. Que además me imagino que en otros países quizá no hay tanta tradición artesana, ¿no?, como tenemos en el nuestro. Bueno, tradición vidriera en otros países de Europa, sí. En Francia, Alemania, uh-huh, Inglaterra, sí. Sí que hay mucha tradición vidriera. Digamos que en España es donde menos valorado está. Fíjate, pues muy mal, ¿eh? Sí. Esto, mira, sí, mensaje para la audiencia, hay que empezar a valorar más este tipo de tradiciones, sí, está claro. Sí, se considera como un arte menor. Bueno, se considera artesanía, arte menor, pero sí, bueno, pues hay que darle el valor que le corresponde. Y vosotros que dais cursos y formaciones y demás, ¿cómo está el tema del relevo generacional? ¿Hay gente joven interesada en el oficio? Uf, qué difícil, ¿no? Vivir de este oficio, gente joven, sobre todo cuando no hay una formación reglada universitaria. Simplemente hay en León una escuela de formación de vidrio. Hubo una en la granja de San Ildefonso, desapareció. Y actualmente, si te quieres formar como vidriero o vas a un taller vidriero, aprendes con un vidriero, y eso no todo el mundo, no todos los vidrieros están dispuestos a ello, o te toca, bueno, pues irte al extranjero, obviamente, pero bueno, sí que yo creo que hay mucha gente joven que a lo mejor a lo mejor no lo sé, hacen la carrera de Bellas Artes o restauradores y tal, y bueno, pues les interesa el mundo de las vidrieras y cada vez más arquitectos. Entonces, hacen cursos para intentar saber y conocer este mundo de las vidrieras tan desconocido que no estudian en las carreras. Y bueno, pues yo creo que es una manera también, bueno, pues de darlo a conocer, aunque no hay una educación reglada específica de vidrieros. Pero el relevo generacional es difícil, es complicado, no se ve. De todas maneras, las personas que vienen a nuestros cursos es gente que lo quiere, bueno, son cursos de una semana de duración, de lunes a viernes,
pero lo quieren de manera, bueno, pues para practicar un hobby, una afición, o interesados en aprender realmente un oficio, ¿vale? Pero no para ellos formarse luego como hidreros, sino porque tienen inquietudes. Entonces, bueno, pues Como más lo hacen de esa manera. hobby o demás, ¿no? Vale, ¿qué mensaje le darías a, bueno, pues en este caso a los ciudadanos, convecinos, segovianos, a los visitantes? ¿Cómo podemos apoyar más este tipo de actividades y perpetuarlas, ¿no? Y que sigan ahí y que haya gente pues que siga con las tradiciones y que siga con la forma de hacer las cosas como lo hacéis vosotros. Bueno, pues al usuario de la calle, pues lo que dicen siempre, ¿no? Comercio local, compra en tu población, compra en comercio local, compra en comercios donde se está trabajando a mano, donde estamos realizando piezas únicas y donde si te quieres distinguir, si quieres tener un detalle, si quieres tener una pieza, tampoco hablo de exclusividad ni de precios excesivamente caros, porque a veces se relaciona, ¿no? Y no tiene nada que ver, la verdad. Bueno, pues que compren en los comercios de Segovia y que se apoye a los talleres artesanos que hay en Segovia, que hay muchos y gente muy válida y muy buena. Que se conozca, que se dé a conocer. Y luego, me has preguntado por los vecinos, pero hoy también hablaría con la administración. Yo también aquí lanzo la escuela taller donde nosotras aprendimos. Fue un espaldarazo, o sea, fue fantástico para lanzar a mucha gente que no tenía oficios y bueno, formarnos. Salimos de allí 3 o 4 talleres, bueno, 2 talleres y personas que vivieron luego de ese oficio que aprendieron, y o los oficios se aprenden o se pierden, se están perdiendo. De hecho, ya no te hablo solo a nivel artesano, o sea, todo trabajo mecánico, manual, no encuentras profesionales. No hay torneros, no hay ebanistas, pero hay muy pocos. O sea, cuando desaparezcamos los que quedamos, no sé qué va a suceder. Entonces, desde la administración o se forma desde esa manera, a nivel de FP, por ejemplo, o esto desaparece, sí. Importante mensaje. Ana, mil gracias, no te queremos robar más tiempo, te deseamos todo lo mejor y que Vitrex tenga muchísimos más años de historia y por supuesto que pases unas felices fiestas y una grata salida de año y una mejor entrada de año nuevo. Vale, pues muchas gracias también a vosotros por dar esta facilidad y esta vía de comunicación a los talleres artesanos. Gracias. Muchas gracias. Segovia, where shopping meets history. Segovia, donde las compras se encuentran con la historia. Segovia, là où le shopping rencontre l'histoire. Segovia, 购物与历史相遇之地。Segovia、ショッピングが歴史と出会う場所。Segovia, where shopping meets history es una campaña financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y organizada por el Ayuntamiento de Segovia, Comercio de Segovia.